Les invito a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo tan especial en que podemos reunirnos a estudiar tu palabra, a escuchar la exposición de ella. No es el poder de nosotros quienes nos paramos aquí adelante y salimos a través de las pantallas lo que convierte el corazón de una persona. Es tu presencia, Espíritu Santo. Eres tú, bendito y poderoso Espíritu de Dios, usando a hombres y mujeres comunes y corrientes, llenos de defectos, pero a los cuales nos has dado un nuevo corazón y nos has llenado con tu presencia, para que hagamos proezas en este tiempo antes de tu segunda venida, Señor Jesús. Confiamos en que tu presencia, tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu intercesión, Señor Jesús, desde los cielos, será la que nos bendiga hoy. Será la que traerá luz a nuestro entendimiento. Será la que quitará el velo, la que pondrá amor por los afligidos. Como en toda reunión, Señor, confiamos en que tú harás tu perfecta y gloriosa voluntad sobre nuestras vidas. A ti te damos la gloria y la alabanza, Padre, y sujetamos todo a ti en el poder del nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle a pensar, a que usted considere qué piensa respecto de la guerra civil en Afganistán o del conflicto en la ciudad de Tigray en Etiopía, o incluso qué piensa usted respecto del conflicto yihadista en Burkina Faso, Níger y Mali. Lo más probable es que usted diga, ni siquiera sé dónde están esos países. Bueno, son generalmente países de África y de Asia en algunos casos. Naturalmente se genera una distancia. Estamos hablando de guerras, conflictos, disputas, tanto a nivel de guerra civil como de otro tipo y de mayor nivel. Pero a nosotros no nos genera nada, porque están en otro continente, hablan otro idioma, hay un océano de distancia entre ellos y nosotros, entonces ni siquiera aparecen en nuestros portales de noticias. Por tanto, nos generan muy poca sensibilidad. Pero ¿qué pasa si nos preguntamos respecto del actual conflicto en Ucrania? Ahí tal vez suena un poco más cercano. Durante estas últimas semanas ha sido noticia cómo Rusia probablemente quiere invadir Ucrania y eso podría desatar un conflicto a gran escala. Incluso Estados Unidos se ha manifestado, España levantó la voz. Hay varios países importantes de Europa que se están manifestando y eso claramente aparece en nuestros portales de noticias. Y sí nos puede generar mayor cercanía, pese a que quizás ninguno de nosotros conoce Ucrania, Rusia, pero sí va generando mayor sensibilidad. Ahora, si hablamos del conflicto migratorio en el norte de nuestro país, claramente es algo que nos afecta de manera más directa. Yo personalmente no conozco Iquique, pero es parte del territorio donde el Señor me permite vivir, es parte de nuestra nación. Probablemente todos nosotros podemos tener algún cercano, un conocido, un amigo, un familiar que vive en Iquique y nos relate el conflicto y todo lo que ha significado el tema migratorio en el norte. Y ahí entonces sí nosotros podemos decir, eso pasa en mi país, de alguna manera pasa en mi casa, pero de todos modos sigue siendo un tanto distante, por esto mismo que hablamos de la distancia geográfica. Está sucediendo, creo que en avión son casi 3 horas a Iquique. En avión, igual es lejos. Por tanto, no es fácil sentirnos identificados con ellos. Y hay otro conflicto que sucede de manera permanente, todos los días, que no ocurre ante nuestros ojos, pero que sí nos interpela y sí nos identifica. Y tiene que ver con la persecución que sufren los cristianos a nivel mundial. Y la persecución incluso es una palabra que muy probablemente muchos ni siquiera sepan cómo se escribe. Hay una confusión ahí entre las S y las C. No es algo cercano, pero ocurre. Ocurre frente a nuestros ojos espirituales. Ojo con eso. Porque si nosotros no la estamos viendo es porque no le estamos prestando atención. Y nos suena extraño, nos suena lejano. Estamos hablando de que los cristianos que padecen persecución sucede en países totalmente alejados de nosotros. Países africanos, países asiáticos, en cierta parte de Europa del Este. Por tanto, no es fácil sentirse identificado.
Pero les quiero invitar a ver el siguiente video que va a aterrizar bastante este tema para que lo podamos entender de manera un poco más cercana. En el último año fueron asesinados 5.898 creyentes a causa de su fe. Esto quiere decir que en promedio cada día 16 cristianos son asesinados por motivos relacionados con el Evangelio. Una cifra que supera notablemente la del año anterior, en la que el promedio de martirios diarios era de 13 cristianos. La categoría de cristianos detenidos sin juicio, arrestados, sentenciados y encarcelados también estableció un nuevo récord en 2021 con un total de 6.175, unos 1.000 casos más que en el periodo del informe anterior. India lideró con 1.310 casos, mientras que China detuvo a 1.147 cristianos. Cuando vemos este tipo de números y de gráficas, claramente este conflicto tan lejano a nosotros, sí empieza a cobrar mayor sentido. El amigo que veíamos en el video habla de un total de que en el año 2021 hubo 5.898 cristianos asesinados, torturados, no que murieron de causa natural, sino que por causa de ser cristianos los mataron. 6.175 arrestos y encarcelamientos, muchos de ellos sin juicio previo, que es una cuestión básica en nuestra sociedad, por lo menos en esta parte del mundo. El derecho a un juicio es algo básico, pero estos cristianos, muchos de ellos no lo pudieron vivir. Y en total son 394 millones de personas, cristianos, 394 millones de cristianos que padecen persecución, tortura, encarcelamiento y muerte. 394 millones de personas, para que nos hagamos una idea, es más que la gente que vive en Estados Unidos, que el total de la población que vive en Norteamérica, en Estados Unidos. Ahí viven 330 millones de personas más o menos. 330 millones 1, para ser exacto. Pero los cristianos que son perseguidos a nivel mundial son 394 millones. Y son números abrumadores. Y aún así, nos puede seguir pareciendo muy distante. No sabemos, en el caso de quienes murieron durante el año 2021, quiénes son, no sabemos sus nombres, no sabemos ni siquiera de qué países son, qué idioma hablaban. Nos siguen siendo totalmente distantes. Entonces vamos a hacer un ejercicio de acercamiento. Vamos a imaginar, tal cual como estamos hoy en este día sábado, en la reunión que el Señor ha preparado, que nosotros dejamos de asistir justo a esta hora a un compromiso familiar. Nos avisaron que se celebraba un cumpleaños muy importante. Se reunieron, dependiendo del tamaño de las familias, 10, 20 personas a celebrar en la casa de uno de nuestros familiares, justo a esta hora. Y nos suena el teléfono y nos dicen que a las afueras de donde están reunidos nuestros familiares, nuestros abuelos, primos, tíos, hermanos, y en fin, hay unos delincuentes que están esperando que toda nuestra familia salga con pistola en mano para acribillarlos. Muy probablemente usted y yo dejemos de lado lo que estamos haciendo y vamos a salir corriendo a prestar algún tipo de ayuda. Y si es necesario, vamos a, como se dice en buen chileno, poner el pecho a las balas. Vamos a ponernos entre los delincuentes y nuestra familia, porque nos importa, porque nos identifica. Y ese es el deseo del Señor. Obviamente, en términos naturales, en términos prácticos, en términos materiales, es muy difícil, es prácticamente imposible que yo o cualquiera de nosotros vaya a defender a los cristianos que sufren en África, en Asia, en Europa del Este. Pero sí el Señor nos dio un mandato que es constantemente desobedecido de parte nuestra. Yo le preguntaba a mi esposa que a cuántos cristianos conoce ella que oren por la iglesia perseguida, que oren de manera frecuente. Y ella me dice, es que pueden ser varios, pero yo sé de uno. Claro, no queremos juzgar a quienes lo hacen y no sabemos que lo hacen. Pero ella me dice, yo sé de uno que lo hace de manera regular. Carlita debe conocer a 200 cristianos cercanos de esta iglesia, por lo menos. Entonces la tasa de oración es muy baja. Y el Señor exigió esto, el Señor dio un mandato explícito en Mateo 5:44. Ustedes lo pueden buscar en sus Biblias. Mateo 5:44 dice,
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es un mandato explícito, no hay sombra de duda en eso. Pero probablemente, y al ojo, podemos decir que quizás un 90% de la iglesia no ora, no oramos, me incluyo. No oramos por nuestros hermanos, ojo con eso, porque son nuestros hermanos y hermanas. Por eso hicimos el ejercicio de acercamiento, de pensar en nuestra familia, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Cómo se nos conmovería el corazón? Anoche yo desperté a las 5 de la mañana soñando que mi papá se moría, y me conmovió, y estuve como 3 minutos pegado con esa sensación de, oh, se murió mi papá. Y fue un sueño solamente. Entonces, sin duda nos afectaría más si nosotros conociésemos a esa gente. Pero, pese a que no la conocemos, el deber que no estamos cumpliendo es el de Mateo 5:44. Estamos desobedeciendo abiertamente al Señor. Entonces tenemos que ser muy sinceros delante de Él. Esto sucede en la iglesia no ahora, esto sucede desde siempre. En el libro de los Hechos, donde se empieza a contar la historia de la iglesia después de la resurrección y la ascensión del Señor al cielo, desde Hechos 4. Es decir, la iglesia cristiana recién formada empezó a sufrir persecución. Pedro y Juan fueron encarcelados. Desde Hechos 4 en adelante se relata una serie de persecuciones, encarcelamientos y muertes incluso, por parte de los primeros cristianos. Entonces no es un conflicto nuevo. No es que se esté gestando ahora recién, no. Y además podemos tener la certeza de que va a llegar a nuestras puertas. Y cuando digo nuestras puertas me refiero a nuestras vidas, no a la Iglesia Universal de Cristo en cualquier parte del mundo. Juan 15:20 sostiene esta verdad. El Señor en su última conversación, en la última cena, también conocida como la Santa Cena, minutos previos a su entrega, a su captura, en la conversación más cercana que tuvo con los discípulos en ese momento, con los 12. Nosotros somos discípulos de Cristo, o por lo menos a eso estamos llamados a ser. Y si nosotros hubiésemos sido parte de hace 2000 años, muy probablemente hubiésemos sido parte de esa célula, de 12. O por lo menos hubiésemos sido parte de los cercanos a Cristo. Y obviamente cuando uno sabe que le quedan pocas horas de vida, trata de hablar lo más importante. Y dentro de lo más importante que el Señor señaló, en Juan 15:20, dice lo siguiente: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor lo está dando como un hecho que va a suceder. Así como esperamos la segunda venida de Cristo, también va a suceder la persecución. Va a llegar a la puerta de nuestras casas, va a llegar a la puerta de nuestras iglesias. Y no estamos muy lejos de ello. Basta con que, por ejemplo, un padre tenga a su hijo en determinado colegio y ese colegio le diga, esta es la malla curricular que nosotros tenemos, y el padre diga, no estoy de acuerdo, para que se meta hoy en un conflicto judicial, en Chile. No estamos muy lejos. Y quizás ese padre no va a ser amenazado con una pistola, pero para allá vamos. Tenemos que considerarlo a ese nivel. Por tanto, este conflicto sí está a puertas, sí es inminente. No podemos mirarlo como algo que sucede en otra parte del mundo. No, está aquí, acercándose cada vez más. Por tanto, es importante que lo consideremos de esa manera. Y los países que yo mencioné al principio son totalmente lejanos. Burkina Faso, Mali, Níger, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Afganistán. Afganistán, de hecho, es el país que mayor persecución tiene contra los cristianos. Está en el ranking número 1, el país donde los cristianos más mal lo pasan. Y podemos pensar que, claro, esas cosas pasan por allá, pero también ha pasado en países occidentales. Entre 1980 y 1995 hubo un grupo guerrillero terrorista en Perú llamado Sendero Luminoso que mató a 30.000 personas, desapareció a 3.000 y desplazó de sus lugares de residencia a 500.000 de personas. Ese 500.000 se fueron porque se sintieron amenazados y se fueron voluntariamente, o porque los del Sendero Luminoso los corrieron, les dijeron este territorio es nuestro y ustedes no pertenecen acá. Y gran parte de los perseguidos y asesinados por parte del Sendero Luminoso eran cristianos. De eso hay reporte, usted lo puede googlear después y puede confirmar la información que yo le estoy dando. No es tan lejos, estamos hablando de Perú, que está aquí al lado.
Este grupo, Sendero Luminoso, adhiere a ideas maoístas. ¿Y qué es el maoísmo? Nace de Mao Zedong, que fue el primer presidente de la República Popular China. No hace mucho tiempo, hace menos de 100 años. Y dentro de su estructura, dentro de su filosofía, está que quien no acate las órdenes de Mao y toda la doctrina maoísta, tiene que ser perseguido, tiene que ser enjuiciado, tiene que ser maltratado. Entonces, en Perú, hace poquito menos de 30 años, cualquiera que no quisiera reconocer que Cristo era superior a Mao se exponía a una persecución. Y sucedió en Rumania también, en una cruenta dictadura que hubo entre 1947 y 1989, donde un hombre, que incluso vimos su vida hace algunos años acá cuando estábamos de manera presencial, llamado Richard Gumbrand. Rumania, estamos hablando de un país civilizado, hoy en día es un país muy lindo, muy desarrollado, es fácil acceder a él. Él, en un periodo de 16 años, estuvo 14 años preso, en 2 periodos distintos, por el simple hecho de ser cristiano, torturado de maneras feroces, de diversas maneras. Su esposa también estuvo un tiempo presa. No solo él, eran varios cristianos, lo que pasa es que él es el más icónico. Estamos hablando de países desarrollados, no estamos hablando de un conflicto por allá lejos, en donde ni siquiera entiendo el idioma. Entonces, ¿por qué cuento lo de Perú? ¿Por qué cuento lo de Rumania? Porque no estamos muy lejos a que esto se empiece a desarrollar en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestras casas y en nuestras iglesias. Basta que alguien quiera instaurar sus ideas absolutistas para que nosotros, que somos contracultura, para que cuando alguien venga y nos diga, oye, tú tienes que hacer tal cosa, y nosotros digamos no, porque la Biblia dice esta otra, empiece a suceder en serio. Estamos a las puertas. Podemos estar seguros de que va a suceder, es inminente. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, que hay quien detiene el misterio de la iniquidad, y el misterio de la iniquidad implica una idea muchísimo mayor que la persecución. Yo le invito a que usted después le pida al Espíritu Santo mayor revelación al respecto y pueda profundizar en un estudio personal al respecto. Pero el Espíritu Santo es quien detiene el avance de la maldad. El Espíritu Santo es, por su misericordia, es por su presencia, que no somos avasallados por el mal. Entonces el Espíritu Santo es nuestro defensor. Tenemos que tener esa confianza cuando la persecución llegue a nosotros. Hoy en día a lo más somos un poco avergonzados, a lo más. A lo más alguien se ríe de nosotros. A mí personalmente 2 veces me ha sucedido que alguien evangelizando en frío en un parque me amenazaron de golpiza. Pero fue una amenaza, yo me di media vuelta y me fui. No me las di de valiente. Pero 2 veces en 20 años. Nada más que eso. Pero el Espíritu Santo es quien detiene, nosotros tenemos que confiar en eso. El asunto es cómo vivirla. Ya, por un lado sabemos que hay que orar por la iglesia perseguida, son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos. Por favor, pidámosle al Espíritu Santo que acuñe eso en nuestro corazón. Son nuestros hermanos, no es cualquier persona. No es un desconocido, son nuestros hermanos. Pero el Señor Jesús enseñó respecto a esto en Mateo 5 también. Y es muy interesante todo lo que aparece en Mateo 5, 6 y 7, porque son conocidos, el Sermón del Monte es conocido como el ADN de lo que un cristiano debe ser. ¿Cómo tiene que ser un hijo de Dios? Examine Mateo 5, 6 y 7. Ahí está la constitución de los hijos de Dios. Y es precisamente en Mateo 5, en el Sermón del Monte, en una parte llamada las Bienaventuranzas, donde al final de las Bienaventuranzas, en los versículos 10 al 12, el Señor dice lo siguiente: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, por causa de hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor dijo: cuando ustedes los persigan, cuando digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, cuando injustamente los sometan a juicio, los torturen y los maten, gócense, dice el Señor. Y eso naturalmente es imposible. Cualquiera que tenga la amenaza de que lo van a venir a matar, no vive tranquilo. Por tanto, humanamente, naturalmente, lo que estoy diciendo es un absurdo. Pero el Señor dijo que nosotros debíamos considerarnos como hombres y mujeres absolutamente dichosos cuando eso estuviese sucediendo.
Nosotros leemos la palabra bienaventurados y se nos ha enseñado, y es muy correcto, que bienaventurados significa feliz, dichoso, 3 veces bendito. Y es muy cierto. Pero cuando el Señor menciona esta palabra, hace uso de un término griego para referirse a qué significa. Y usa la palabra Macarios. ¿Y quiénes eran los Macarios? Los Macarios eran los habitantes de la isla de Chipre. Y resulta que la isla de Chipre era el mejor lugar para vivir en la época de Jesús. Tenía el mejor clima, la gente era la más preciosa, las cosechas eran las más abundantes. Si tú vivías en Chipre, era igual a ser feliz. Y los habitantes de Chipre eran considerados dignos de envidia. Así como, qué ganas de ser como la gente que vive en la isla de Chipre. Y el Señor dice, cuando ustedes empiecen a pasarlo mal por causa de la justicia, por causa de la evangelización, del discipulado, de levantar el nombre de Cristo en las calles, en las plazas, en los trabajos, y se les tiren encima, alégrense, ustedes son la gente más bendita que puede haber en la tierra. Esa es la forma de vivirlo, pero como recién dije, es imposible hacerlo de manera natural. Necesitamos al Espíritu Santo para que cuando la persecución venga, la burla hoy en día. Yo me acuerdo, yo llegué a esta iglesia cuando tenía 16 años y al año siguiente yo tenía deseos de evangelizar y mi oración era, Señor, yo quiero evangelizar el mundo. Yo ni siquiera había nacido de nuevo, pero tenía deseo de evangelizar al mundo. Me había pasado mucho, me había anticipado demasiado. Y me acuerdo que tenía un compañero al lado, siempre me acuerdo de él y siempre lo menciono, Cristian Zapata. Algún día nos vamos a ver en la Nueva Jerusalén. Y estaba mi compañero y yo, todos los días el Espíritu Santo me decía, evangelízalo. Y yo decía, no, pero es que se va a burlar. Aparte Zapata medía como 3 metros, entonces daba miedo. Y todos los días el Señor me decía, evangelízalo, háblale de mí, dile que lo amo. Y yo así, no, Señor, no. Pero yo después llegaba a mi casa y decía, Señor, yo quiero ir a la África. Y el otro día llegaba a la sala del cuarto C y Zapata me daba miedo. Y ahí fue que el Espíritu Santo me dijo, ¿y cómo tú quieres evangelizar al mundo si te da miedo tu compañero que está al lado? Y ahí me atreví. Y ahí le dije, Cristian, el Señor Jesucristo te ama. Y no me pescó. Una vez vino a la iglesia, pero porque lo obligué. No está bien eso. Si usted está pensando en hacerlo, no lo haga. Entonces, tenemos que hacerlo de manera espiritual. Y tenemos que considerar que es una tremenda dicha el ser perseguido, el ser, incluso experimentar burla, que es una cuestión sencilla. Y vamos a ver una imagen donde una hermana nuestra, norcoreana, cuenta su experiencia. Ella dice lo siguiente: desde tu perspectiva, hermano, nuestro sufrimiento puede parecerte una maldición. Sin embargo, para nosotros es una bendición porque nos acerca al Padre. Bae, una creyente norcoreana clandestina. ¿Sabes? Ella arranca, porque ella sabe que si la encuentran, mal le va a ir, humanamente hablando. Dentro de estas mismas historias que hay de cristianos que dan la vida en países donde sufren persecución por ser cristianos, cuenta la historia de un hombre que, orando y pidiéndole al Señor una estrategia para evangelizar y hacer discípulos, un día se dio cuenta que en su auto nadie lo fiscalizaba. Entonces él subía a los amigos que querían ser cristianos, y los subía al auto, y ahí ponían alabanzas, y ahí oraban mientras recorrían la ciudad. Y esa era su iglesia. O sea, el hombre, por la gracia del Espíritu Santo, encontró una estrategia. De eso estamos hablando. Son tan perseguidos que tienen que hacerlo a escondidas. Y esta mujer dice, es una bendición, y para ti que estás en Chile, y ni siquiera se burlan de ti porque ni siquiera evangelizas, quiero contarte que lo que yo experimento acá en Norcorea, donde está prohibido ser cristiano hoy en día, yo soy feliz, porque he desarrollado una intimidad con el Padre que de otra forma quizás no hubiese desarrollado. Y claramente yo estoy seguro que ellos viven la experiencia cristiana de manera muchísimo más rica que yo y que muchos de los que estamos acá. Experimentan una comunión con el Espíritu Santo. Los que le buscan, porque ojo, podemos ser perseguidos y no buscar al Señor y lo vamos a pasar muy mal. La clave está en buscarle. Esto va muy de la mano, la experiencia que ella cuenta va muy de la mano con lo relatado por Pedro y Juan en Hechos 5, del 40 al 41. ¿Y por qué es importante que vaya de la mano? Porque se cumple la Escritura. Si
si alguien experimentase algo distinto a lo que dice la Escritura, tiene que cuestionar lo que está viviendo. Pero si la Escritura dice que vamos a ser dichosos, benditos, dignos de envidia, muy felices por causa de la persecución, y lo estamos viviendo, es porque lo estamos haciendo bien. Hechos 5, 40 y 41 dice lo siguiente. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ojo con lo que dice el versículo 40, dice después de azotarlos. O sea, no fue así como que, oye, córtenla. Ya, pues no sigan hablando de Jesús porque si no se van a meter en problemas. No, los agarraron a palo. Y después de agarrarlos a palo, les dijeron, no sigan hablando de Cristo, y ellos salieron súper felices. ¿Por qué? Porque habían sido considerados como dignos de padecer afrenta, de que todo el mundo se burlase de ellos, porque ellos decían que Jesucristo es el Señor, y que había resucitado, y que había eterno en su nombre, y que les había dado un nuevo corazón. Y ellos estaban felices. Entonces lo que experimenta nuestra hermana Bae en Norcorea es totalmente bíblico. Así es como debe ser. Pero para eso se requiere de la presencia del Espíritu Santo. Todo esto es espiritual. El apóstol Pablo en Efesios 6, del 18 al 20, dice, por favor, oren por mí, que estoy preso por causa de Cristo, para que me sea dado poder y me sea dado pasión al momento de hablar por el Señor. El apóstol Pablo está pidiendo que oren por él estando preso. Dice, yo quiero seguir evangelizando, que el Señor me dé valor. Necesito de sus oraciones, de ustedes, los que están libres, necesito que oren por mí. Nosotros lo primero que debemos hacer y que cada uno se debe comprometer es, Señor, yo voy a orar por los cristianos perseguidos, aunque no sepa quiénes son. Pero también podemos investigarlo. Hoy en día el acceso a la información está ahí. Hay un montón de páginas en las redes sociales que se dedican a publicar los nombres y las causas de nuestros hermanos en otros países. No es tan difícil. Podemos orar hoy en día incluso con nombre y apellido, pero aún si no lo supiéramos podemos establecer el compromiso de orar por ellos, porque algún día, muy pronto, nos va a pasar a nosotros. ¿Y qué vamos a querer? Que oren por nosotros. Entonces, la invitación central de esta exposición es a que cada uno se comprometa con el Señor por sus otros hermanos. Son nuestros hermanos. Y mi deseo de verdad es que el Espíritu Santo grabe eso en nuestros corazones, que son nuestros hermanos y hermanas. Piense usted en su hermano y hermana sanguínea. Si estuviera amenazado de muerte, usted se pondría a llorar. Bueno, eso es lo que pasa a nuestros hermanos en otros lados. Y finalmente pensemos qué pasó con el apóstol Pedro, el famoso apóstol Pedro. El Señor le dijo, Pedro, me vas a negar. Y Pedro, que se las da de valiente, dijo, no, a mí no. Señor, a mí no me vengas con eso. Pedro era bastante particular. Lo negó, escapó, lloró amargamente, después de eso el Señor lo consoló. ¿Y qué tiene que suceder? Lo que dice Hechos 1:8, que aquí la gran mayoría lo sabemos de memoria, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Recibirán poder. Pedro, en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quedó como un cobarde, quedó como un temeroso, quedó como alguien que no servía. Resucita el Señor y en sus palabras finales, antes de ascender al cielo, les dice, esperen la venida del Espíritu Santo porque Él les va a llenar de poder para que ustedes puedan predicar en el mundo entero. Porque de eso se trata de poder. 1 Corintios 4:20 dice que el Evangelio no consiste en palabras, no consiste en comida ni bebida, sino en poder de Dios. Eso es el Evangelio, es poder de Dios para la salvación de la gente. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Pedro experimentó la llenura del Espíritu Santo. Pedro, humanamente, era un hombre incapaz, era un hombre sumamente temeroso, apasionado a veces, sí, pero que se traicionaba a sí mismo incluso. Él tenía el deseo de dar la vida por Cristo, pero lo amenazaban, lo apretaban un poquito y arrancaba. ¿Qué pasó? Vino el Espíritu Santo, lo llenó de su presencia y salió a predicar al mundo entero, se paraba frente al concilio y les decía, vengan de a 10, porque aquí lo espero. Y no porque él fuese humanamente superior, no, porque tenía el Espíritu Santo. Pedro, Juan, Esteban, el primer mártir. Y así, una serie de hermanos nuestros que vivieron hace 2000 años
y que dieron la vida por Cristo. Algunos en el Antiguo Testamento, algunos profetas cortados por la mitad dentro de un tronco, algunos discípulos y apóstoles crucificados al revés. Se dice que el apóstol Juan podría haber muerto en una olla de aceite hirviendo. O sea, estamos hablando de formas cruentas. Pero ellos llegaron hasta el final. ¿Por qué? Porque eran llenos del Espíritu Santo. El apóstol Juan, ¿en qué condiciones recibe la revelación del Apocalipsis? Preso en la isla de Patmos. Preso, no pasándolo bien. No estaba en el Caribe, no estaba en Chipre. No, estaba preso. Y ahí nosotros hoy tenemos el libro de Apocalipsis. Él recibió toda esa revelación estando en esas condiciones, humanamente pasándolo muy mal, pero lleno del Espíritu Santo. Esa es la clave para nosotros. Queremos entonces atrevernos a enfrentar la persecución el día de mañana, queremos atrevernos a hablar hoy y quizás recibir alguna burla, algún desprecio, algún maltrato mínimo y a la larga incluso llegar a ser amenazados judicialmente. Bueno, preparémonos hoy. ¿Cómo? Orando, pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene, que nos dé de su poder, porque sin Él es imposible. Al contrario, nos van a decir tú eres cristiano y vamos a decir que no. Vamos a negar al Señor. Si alguien se atreve a predicar sin el Espíritu Santo, lo va a pasar mal. Incluso el Señor, por su misericordia, puede que alguien escuche el mensaje de salvación. Pero es un muy mal plan evangelizar sin el Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer? Pedir su llenura. Hace un tiempo escuché una exposición de un pastor centroamericano y él decía, hay muchos cristianos que están preocupados porque puede venir el anticristo y poner la marca de la bestia en su mano derecha o en la frente. Pero no saben que tienen la marca de la bestia en su corazón. Y eso lamentablemente es algo que pasa mucho en la congregación cristiana. Es importante hacer la diferencia respecto de congregación a iglesia. La iglesia sí, somos los hijos de Dios. La congregación pueden ser 1000 personas y salvo uno solo. Entonces él aclara, dice, ojo con los cristianos que andan preocupados por la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente, porque si el diablo gobierna en tu corazón hoy día, ese es tu problema. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pedirle al Espíritu Santo que nos llene con su presencia, y lo que yo les pido de parte del Señor de manera especial es que oremos por nuestros hermanos. Tenemos que orar por ellos. Son nuestros hermanos. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude en eso, porque naturalmente no nos genera ninguna cercanía. Pero además, saber que está muy cerca de nosotros. Así que vamos a orar por estas dos cosas, orar por nuestros hermanos y orar por ser llenos del Espíritu Santo para evangelizar con poder. Señor Jesús, gracias por dejarnos al bendito y poderoso Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros hasta el fin del mundo, por estar con nosotros hasta el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo, por preservarnos, por cuidarnos, por limitarnos del avance del mal, e incluso si el mal llegase hasta nuestras puertas, tú guardas a los que son tuyos, Espíritu Santo. En tu mano, en la mano del Padre, estamos los que somos de Cristo. Y el Señor Jesús dijo, de la mano de mi Padre nadie los puede arrebatar. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Tú nos apacientas, Señor Jesús, y nos enseñas desde hoy a ser valientes para hoy y para el mañana. Yo estoy seguro, Señor, que gran parte de la iglesia desea evangelizar y hacer discípulos a todas las naciones, pero muchos nos quedamos encerrados en nuestras casas, ni siquiera somos capaces de mandar un link de Zoom y de YouTube hoy en día. Y eso demuestra, Señor, nuestra hipocresía, demuestra nuestra falta de valor, demuestra que somos personas de doble ánimo, y te pedimos perdón por eso, Señor, porque una es nuestra oración, pero otra es nuestra acción. Y tú quieres que la iglesia se avive, tú quieres que la iglesia se vivifique por medio de tu Espíritu Santo. Antes que venga la persecución, antes que vengan a buscarnos por oponernos a lo que el mundo llama bueno, pero tú dices malo, Señor. Antes de eso, ahora mismo, Espíritu Santo, pedimos tu presencia en el nombre de Jesús. Pedimos que nos llenes y que abras nuestra boca y que nos des pasión y que nos des valor en el nombre de Jesús para evangelizar, para hablar, para decir que no hay salvación en otro sino en Jesús.
que nuestras vidas le pertenecen a Él y que solo Él es digno de gloria, que solo Él es digno de alabanza, que Jesucristo reina, que es el Señor de señores, que va a volver y va a hacer juicio contra todos los que se rebelan contra Dios, pero que hoy hay paso a la misericordia. Espíritu Santo, llénanos, por favor. Necesitamos hacer tu voluntad llenos de tu presencia, porque lo hemos hecho sin ti y nos ha ido mal, Señor. Hemos fracasado y hemos experimentado frustración al evangelizar, frustración al querer formar un discípulo. Y pensamos que pueden haber 1000 razones, pero la central, Espíritu Santo, es que no lo hacemos contigo, no dejamos que tú lo hagas, Señor. Tú nos has llamado a ser testigos, no protagonistas, no parte central de la historia, sino testigos, y el testigo simplemente dice lo que vio, dice lo que sucedió, cuenta. Nosotros estamos llamados a contar de tu gloria, Señor, no a ser los protagonistas. Perdónanos por querer quedarnos con la honra, perdónanos, Señor, por querer que la gente hable bien de nosotros y no te vean a ti. Perdónanos, Señor, porque también pasa eso mucho en la iglesia. Andamos detrás de la fama, andamos detrás de la honra, andamos detrás de algún beneficio, cuando se trata de ti, Señor. Pidámosle perdón al Señor. Cada uno ahí donde está, presencial o por una pantalla, pídale perdón al Señor por ser cobarde. Pídale perdón al Señor por buscar su beneficio propio. Pídale perdón al Señor por ir a evangelizar sin antes haber pedido perdón por sus pecados, sin antes haber pedido la llenura del Espíritu Santo. Pídale perdón al Señor porque ha dejado de evangelizar. Dígale, Señor, yo reconozco que he estado quieto, he estado quieta, Señor, me he acobardado y entiendo a la luz de tu palabra que esa no es tu voluntad. Y entiendo también que me estás preparando para un futuro más complejo, pero quiero hacerlo desde hoy, Espíritu Santo. Usa mi vida, dispóngase al Señor. Ahora que ya le pidió perdón, dígale, Señor, aquí está mi vida, te la entrego, haz tu voluntad a través de mí, Señor. Dígale al Señor, ofrézcasela. No se quede con mi oración. Dígale a usted, Señor, perdón y úsame, por favor, en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, también por nuestros hermanos y te pedimos que esta verdad de que son nuestros hermanos cale en lo más profundo de nuestro corazón, que nos importe, Señor, que nos duela, así como nos preocuparía y nos dolería el corazón si nos enterásemos que un hermano nuestro sanguíneo está siendo amenazado de muerte en este instante. Mueve nuestro corazón, Señor, conmuévenos, Espíritu Santo, porque son nuestros hermanos, son tus hijos e hijas. Nos tiene que importar y te pedimos perdón, porque durante mucho tiempo no nos ha importado, Señor. Si no podemos ir a otro continente y defenderlos con nuestra vida, presentamos nuestras vidas para orar por ellos, Señor. Y ayúdanos en este esfuerzo, ayúdanos en este proyecto de orar por ellos. Ellos necesitan de nuestra oración. Y aquí estamos, Señor. Así como queremos ir y evangelizar a todo el mundo, también estamos aquí para decirte, Señor, quiero ser usado por ti para interceder por mis hermanos que lo pasan mal en otros lugares del mundo. 398 millones de hermanos míos, Señor, lo están pasando mal. Yo personalmente sé que en Argentina, en la ciudad de Córdoba, hay un pastor que viene siendo perseguido y encarcelado de manera injusta desde hace más de 10 años. Aquí al lado, Señor, en Argentina. Hace algunos años en Perú. Nos tiene que importar. Y otra vez, Espíritu Santo, perdónanos porque no nos ha importado. Nos hemos entretenido aquí en Occidente. Somos como la última iglesia del Apocalipsis, que se considera muy especial, pero en realidad andamos en cualquier cosa. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos en el nombre de Jesús. Te ofrecemos nuestras vidas, Padre. Te damos a ti la gloria, queremos darte la alabanza, pedirte que avives tu fuego, Dios, sobre nuestras vidas. Llénanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Compraste con la sangre que dice la
servirte, Jesús, me acerco, desesperado por ver tu bondad. Mi alma descansará en ti. Jamás seré igual, jamás seré igual, porque sé que vivo estás, me dice la eternidad, por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar. Has cambiado, rompiste el muro que nos separaba. En ti soy bendito y camino en tu luz. La victoria yo tengo en ti. Jamás seré igual, jamás seré igual, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad, por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad, por siempre quiero alabar tu nombre, Dios, glorificar. Fuego de Dios, fuego de Dios, consúmelos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego. Pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo fuego, que encienda una llama de pasión por Él, de pasión por la evangelización, y que le llene de poder en el nombre de Jesús para hacer proezas. Dijo el Señor que haremos obras más grandes que las que Él hizo. En ningún caso eso significa que somos superiores a Él, pero Él dijo que por su poder haremos cosas más grandes. Y si tú lo dices, Señor, yo te creo. Y te doy gracias, Señor, por darnos un propósito glorioso, un propósito único. Señor, podemos concentrar nuestras fuerzas, dedicar nuestro corazón a lo que más vale la pena, que es rescatar almas del infierno. Dios, nos has encomendado a nosotros ser tus testigos, a decirle al mundo que hay salida a su problema llamado pecado, que el pecado tiene solución por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Llénanos, Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego por tu pasión. Pídale usted al Señor que haga su obra en usted. ¿Hace cuánto tiempo que usted no le pide al Señor, Señor, yo quiero ser usado por ti? Tal vez usted viene después de muchas derrotas y cree que ya no es posible, pero la misericordia de Dios no se ha acabado, su brazo no se ha acortado, su oído no ha dejado de oír sus oraciones. Reprendemos al diablo de mentira en el nombre de Jesús,
que dice que Dios no nos va a oír, que después de tantas derrotas, después de tanto pecado, después de tanta desobediencia, ¿cómo vamos a ir a pedirle al Señor que nos use? Te reprendemos, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús. Sea la presencia del Espíritu Santo la que te reprenda, diablo de mentira, diablo de engaño. Y seamos avivados por tu Espíritu, Señor Jesús, para hacer proezas en esta generación. Señor, oramos como nos ha enseñado Olger por esos 800 millones de hombres y mujeres convertidos a Cristo. Señor, usa a Selimi. Somos una iglesia pequeña, Señor, pero si te tenemos a ti, somos poderosos. Oramos por esos 800 millones de hombres y mujeres que tú has puesto en el corazón de Olger. Úsanos, Señor. Úsanos, santifícanos, Espíritu de Dios. Santifícanos, Señor. Límpianos de nuestras maldades. Tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos una vez que confesamos. Eres poderoso, Dios. Eres poderoso para hacer de hombres y mujeres llenos de defectos, con tendencia al pecado, para hacernos santos, Señor. Eres poderoso para convertir el corazón de los hombres malos en hombres santos. Eres poderoso, Señor, para llenar nuestras bocas con tu palabra. Hazlo en nuestras vidas, Señor, nos disponemos. No porque seamos los mejores ni los más capacitados, sino porque te tenemos a ti, Espíritu Santo. Dígale con su propia boca: Espíritu Santo, te tengo a ti. Espíritu Santo, te tengo a ti. Tengo tu presencia, tengo tus promesas, tengo tu poder, Espíritu de Dios. Y si me cuesta creerlo, te pido, Espíritu Santo, que me ayudes. En el nombre de Jesús, ayúdame a creer, Señor. Ayuda a mi incredulidad, porque yo sé que tú eres poderoso. Pero me cuesta creer que ese poder sea efectivo en mi vida. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Y glorifícate, Jesús. Digámosle: fuego de Dios. Volvamos a decirle a través de esta canción: fuego de Dios, llénanos, avívanos. Ven, Señor Jesús. Queremos ver tu gloria. Queremos ver tus maravillas, Señor. En nosotros, úsanos, por favor, Señor Jesús, considéranos. Oren el Espíritu, oren en lenguas. Si usted ha recibido al Espíritu Santo, haga uso del don de lenguas que Dios le dio, aquí presencial y allá por Zoom o por YouTube. No se limite. Ore en lenguas y deje que el Espíritu Santo le ministre. Deje que el Espíritu Santo trabaje en su espíritu, trabaje en su alma, por medio de las lenguas espirituales que Dios le dio. Hagamos guerra espiritual por medio de las lenguas. Sarri, Cori, Praya, Soria, Kerritaria, Soria, Paria, Seria, Seria, Se. Espíritu de cobardía, abandona este lugar en el nombre de Jesús. Espíritu de temor, sal de aquí en el nombre de Jesús. Para ti que no te atreves a hablar en lenguas, abre tu boca porque el Señor la llenará. El Espíritu Santo lo ha hecho desde que fundó la iglesia. Ha llenado a hombres y mujeres defectuosos, pero dispuestos, a hijos de Dios,
que en otro tiempo no tenían cómo, pero que ahora se dispusieron. Abre tu boca y ora en lenguas. Créele al Señor, créele al Espíritu Santo que ha venido a llenarte para hacer proezas en tu vida. Harry Coria, Harry Bari, Sori, Kerinaya, Soria, Teri, Sovia, Sori, Carineya, Teri, Soria, Mai. Harry Probia, Sotia, Corri, Berisou, Ripari, Sori, Keriate. Haz tu obra, Señor, en cada hombre y mujer presente en esta reunión. Haz tu obra, Dios. Ven a traer libertad, Espíritu Santo. A los cobardes, libérales. A los incrédulos, convénceles, Espíritu de Dios. Harry Cori, Kerimari, Shovia, Sori, Caribrari, Stori, Kerinaya, Soria, Mai. Harry Bora, Soria, Tei. Harry Cobra, Stori, Breri, Shousia, Toria, Teri, Sou. Sometemos nuestra mente a ti, Señor, y reprendemos toda distracción en el nombre de Jesús. Siga orando en lenguas, no se prive, no se limite. ¿Hace cuánto tiempo que no lo hace? ¿Hace cuánto tiempo que no intercede por su vida? ¿Hace cuánto tiempo que no pone su corazón delante del Señor y le dice: aquí estoy, Señor, aquí estoy otra vez, otra vez? Vengo a reconocer mis maldades, confiando en tu misericordia, Dios, en que puedes cubrirme y en que tus propósitos permanecen vigentes, Señor. Aquí estoy otra vez, apelando a que tengas misericordia de mí, Señor. No tenga miedo, no desconfíe de Dios, que también es su Padre y quiere abrazarle y quiere consolarle y fortalecerle. Pídaselo con su propia boca. Que con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación, dice su palabra. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. No hay otro nombre en el cielo ni en la tierra mayor al nombre de Jesús. Hay gozo, hay vida eterna, hay plenitud en tu presencia, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, la vida de Cristo se manifiesta en nosotros. Eres bendito, Dios. Agradézcale al Señor por escucharle otra vez, por no tener en cuenta la cantidad de sus maldades, sino la grandeza de su misericordia. Dele gracias personalmente a Dios por darle un propósito glorioso en esta tierra, por librarle de propósitos vanos. Dele gracias a Dios, porque Él le ama y quiere usarle con poder y con gloria en esta tierra. Nos disponemos a ti, Señor, y te damos gracias, porque nos enseñas y nos desafías, aumentas nuestra fe por medio de tu palabra. Pones misericordia, compasión, amor por los que sufren en otra parte y ni siquiera los conocemos. Pero ayúdanos, Espíritu Santo, a orar por ellos, a cumplir con tu mandato, Señor Jesús. Ahí en Mateo 5:44, de orar por la iglesia perseguida. Gracias, Señor. A ti sea la gloria por este tiempo. A ti sea la gloria porque nos has hablado. Esta reunión no ha sido en vano, Señor. Tu presencia otra vez, Espíritu Santo, ha glorificado el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra en esta iglesia, en todo hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.